Bueno, para esta unidad retomamos nuestro experimento de un solo factor y lo adaptamos para ser evaluado por dos diferentes factores. En este caso ya no se compararán los tipos y marcas de harinas de hotcakes, y en este nuevo experimento decidimos agregarle chispas de chocolate de tres diferentes tipos y sabores, y también en tres diferentes cantidades a nuestros hotcakes. Para esto le pedimos de ayuda a dos de nuestros compañeros que fueran nuestros sujetos de prueba, y así obtuvimos los resultados. Nuestro factor A es el tipo de chocolate, el cual dividimos en tres diferentes sabores. Primero es el chocolate blanco, después el chocolate Kinder y por último el chocolate tradicional. Y nuestro factor B es la cantidad de chocolate que se le agrega a cada hotcake. A uno se le agrega 5 gramos, a otros 10 gramos y por último 15 gramos. A continuación vamos a analizar todas las operaciones que debemos hacer para poder obtener nuestra tabla ANOVA. Como primer paso haremos el vaciado de los datos en una tabla que contenga los señalamientos para las columnas y filas como factor A en filas y como factor B en columnas. Lo que será el factor A, nuestro tipo de chocolate, y nuestro factor B, la cantidad de chocolate agregada a cada hotcake. Posterior a colocar los datos, se hará la sumatoria de cada uno, ya sea en renglón o en columna, y sacaremos el promedio de cada uno. También se obtendrán las medias de cada uno, de factor A y factor B. Aunado a esto tendremos la sumatoria total de todos nuestros datos y el promedio general de todos los datos también. Para calcular la suma total de cuadrados, haremos la sumatoria de cada uno de nuestros datos, restando la gran media o nuestra media general, y elevándolos para calcular la suma de cuadrados del factor A. Se hará la sumatoria de la media de nuestros tres tipos de chocolate, restándole a cada uno la gran media o la media general y elevando cada valor al cuadrado. Para calcular la suma de cuadrados del factor B, solamente se cambiará el valor de la media de los factores A por la media de cada factor B. Para calcular la suma de cuadrados del error, restaremos la suma de cuadrados del total, la suma de cuadrados del factor A y la suma de cuadrados del factor B. Ya obtenidos nuestros datos, podemos vaciarlos a nuestra tabla ANOVA. Para obtener los grados de libertad del factor A debemos recordar que son tres tipos de chocolate. Entonces a esto, siguiendo la fórmula, solamente le restaremos 1. Entonces nuestro grado de libertad es 2. En nuestros grados de libertad del factor B, o la cantidad de chocolate, es lo mismo. Son tres tipos distintos de cantidades y solo se le restará 1 siguiendo la fórmula. Por lo tanto, los grados de libertad son 2. Los grados de libertad de la interacción se obtienen multiplicando los grados de libertad del factor A por los grados de libertad del factor B. Y para obtener los grados de libertad del error, multiplicamos la cantidad de factores A por la cantidad de factores B. Obtendremos el cuadrado medio del factor A al dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Para el factor B también haremos la división de la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Asimismo, con la interacción, dividiremos la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y por último, el error. Haremos la división de la suma de cuadrados entre la multiplicación del total de factores A por el factor. Okay. Para esta prueba de hipótesis, para el factor A, lo que buscamos plantear en la hipótesis es que la H0 o H nula de nuestras tres medias son iguales, y que mientras tanto la hipótesis alternativa H1 establece que al menos una de estas tres variables es diferente.
Es por ello que establecemos el nivel de significancia de 0.5, como ya lo hemos venido trabajando, para proceder a buscar en las tablas de grados de libertad, con el grado de libertad 2 y 9, obteniendo un valor de 4.26. Ahora comparamos el valor calculado de f, que es de 1.97, contra el valor de las tablas de libertad, que en este caso es 4.26. Como 1.97, que es el resultado obtenido mediante los cálculos, es menor que 4.26, el resultado cae en un área de aceptación de H0, que es como lo estamos observando en la gráfica de continuación, que por lo tanto no se rechaza la hipótesis nula, concluyendo que no hay una gran diferencia o no existe diferencia significativa entre las tres medias del grupo del factor A. En pocas palabras, que no se nota mucho la diferencia en este caso de la cantidad de chocolate que se introduzca en los hotcakes.